El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un episodio más de nuestro podcast. Espero que hayan tenido una buena Semana Santa porque no nos vemos ni nos escuchamos desde antes de Semana Santa, que era como un receso que todos necesitábamos. Y pues hoy venimos también con un tema muy interesante, pero bueno, antes que eso te quiero saludar. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, Daniela. Un saludo a todos los que nos escuchan. Feliz Semana Santa a ti y a todos. Y bueno, también para todos los que nos escuchen desde España, que estamos Daniela y yo aquí, espero que no les haya generado muchos problemas el apagón general. Si nos Bueno, quieren, el apagón fue cosas que pasan. A ver, yo siento que el apagón sirvió como para hacer una actividad diferente, como para pausar ese día, que lo difícil fue de pronto estar incomunicados y no entender bien qué estaba pasando, pero bueno, crisis superada, ¿no? bueno, a mí me mató un poco que me desajustó toda la rutina y tenía un montón de pacientes ese día, así que fue un poco problemático, pero bueno, en general sí, lo que dices fue también una oportunidad de conectar con otras actividades, ponerse el radiecito a pilas ahí que tanto había estado diciendo la Comisión Europea que había que tener en casa, pues mira, lo usamos al menos una vez. Total, a mí me pasó igual, tenía un montón de pacientes en Colombia, de hecho, y ni cómo avisarles, o sea, como nada, pues ni modo, pero bueno. Hoy, ahora sí, dando como la introducción a nuestro episodio, creo que vamos a continuar un poquito la línea de lo que veníamos hablando el episodio anterior, que tiene que ver como con todo el manejo emocional y las diferencias entre hombres y mujeres, y específicamente hoy vamos a hablar de esta emoción que creo que a muchos les incomoda sentir, que muchas personas creen que no se tendrían por qué sentir esto y que no sabemos realmente manejar. Creo que a mí me pasó en algún momento de mi vida en que no sabía cómo manejar esta emoción y tiene que ver con los celos, específicamente cómo se ven los celos dentro de las relaciones de pareja. ¿Cuáles son como esos celos de pronto funcionales, por decirlo así, y estos celos que son más disfuncionales? Y me parece que es importantísimo hablar de esto porque aunque, bueno, muchos influencers y en TikTok y cosas así como que aparece temas relacionados respecto a los celos, todavía hay como mucha confusión, como que a veces las personas no saben si están bien, si están mal. Estos celos también tienden a romantizar un poquitito las relaciones de pareja. Entonces hoy vamos a desmitificar quizás muchas cosas que salen de los celos y hablar específicamente desde el punto de vista psicológico y también desde nuestras experiencias, cómo les podemos dar un manejo adecuado a ellos. Entonces, ¿qué tal si empezamos, Pablo, explicando un poquito de qué son los celos en sí y cómo uno puede identificar, pues, que siente celos o no? Y bueno, en principio yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Hay que diferenciar entre los diferentes tipos de celos o los diferentes tipos de escenarios en los que se generan los celos, porque es verdad que no podemos caer en el error de pensar que todos los celos son malos o que todos los celos son raros, pero tampoco podemos caer en este ejercicio de romantización que tú mencionabas hace un momento de me cela o siente celos porque me quiere o porque le importo mucho, o al contrario, no siente celos porque le da igual perderme, ¿no? Que incluso, y lo he visto bastante, muchas personas que tienen como este patrón conductual que busca generar celos en la otra persona como para reafirmar que la otra persona no lo da por seguro, no lo da por sentado, no lo da por sentado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una diferencia bien importante. En principio es importante tener en cuenta que los celos son una respuesta normal y natural que ocurre en una serie de escenarios, digamos que específicos, en los que hay la sensación de pérdida de riesgo, de pérdida de un vínculo importante. Digamos que no se sienten solamente celos dentro de la relación de pareja, eh, también se pueden sentir celos entre hermanos, nuestras mascotas a veces también sienten celos. De hecho, me enteré en estos días que, dato curioso, dato coctelero, por si alguien lo quiere apuntar por ahí,
que los cuervos como mascotas pues son animales muy inteligentes, muy interesantes, tienen mucho cuidado, pero son súper celosos. También leí eso. Eh, pues mira, me pareció curioso el dato. Entonces, son normales, son naturales por la percepción de riesgo de pérdida de un vínculo en concreto, ¿no? De hecho, me imagino, Daniela, que tú utilizarás también este tipo de ruletas de emociones con tus pacientes, en tus procesos, y siempre suelen ubicar dentro de estas ruletas de emociones a los celos en esa familia de la ira, pero ahí también un poco hacia el lado del miedo. Entonces, de alguna manera es normal y natural sentir celos. Y esto es una cosa que creo que insistimos mucho, tanto desde este espacio como desde nuestros propios espacios terapéuticos, creo que lo que sí que hay que tener en cuenta siempre es que hay que hacer una diferenciación importante entre lo válida de la emoción y lo funcional de la conducta, porque hay conductas derivadas de celos comprensibles que ya no son tan funcionales. No. Eso es básicamente lo que puedo decir. No sé qué nos quieras contar tú, Daniel, al respecto. Claro, o sea, como que al final los celos son una emoción natural, igual que las otras emociones, y como es una emoción natural, pues es normal sentirlas, no tienen nada de malo sentirlos, pero lo que hace que sea disfuncional es qué hacemos cuando tenemos esa emoción, ¿sí? Y lo que tú dices es cierto, o sea, nosotros podemos sentir celos en cualquier vínculo en el que estamos, por ejemplo, yo sentía muchos celos con amigos, me pasaba. También, como que más con las parejas, con los amigos sentía muchísimos celos. Y, a ver, teniendo en cuenta que los celos son funcionales, que es una emoción natural, pues acá el punto entonces diferenciador es qué hacemos con esos celos, pero también cómo podemos empezar a identificar cuando estos celos ya están siendo más problemáticos para mí y dentro de mi vínculo. Porque si bien es natural sentirlos, creo que también hay una pequeña línea donde uno dice, aquí ya como que se están exacerbando, por decirlo de cierta manera, ¿no? Como, no sé, lo pienso en una relación de pareja, creo que es diferente el sentir celos cuando quizás mi pareja, no sé, como que todo el tiempo está hablando con otra persona, le está dando like a sus fotos en Instagram, yo qué sé, y siento que a mí me está de pronto dejando en un planito por allá a cuando siento celos porque tiene amigos o tiene amigas. O sea, creo que ahí ya es donde uno puede empezar a ver estos celos, cómo se están presentando, ¿no? Siento que es una línea muy delgada donde a veces uno no tiene tan claro cuándo sí, cuándo no, pero me parece importante que uno los pueda empezar a identificar. Yo no sé si tú tienes de pronto algún tip o alguna herramienta que uno puede decir, uno se puede dar cuenta a través de esto. Pues mira qué curioso que menciones eso, Daniela, porque creo que aquí hay un punto muy importante en términos de esa diferenciación de lo que son unos celos normales y esperables y lo que tal vez ya es más complejo o incluso puede ser hasta patológico. Y creo que el diferenciador fundamental aquí está en relación a eh, cómo nuestras emociones, entre muchas otras cosas, son muchas veces respuesta de toda una construcción cognitiva de normas, de deberes ser, de creencias, de cultura, que hace que al final del día interpretemos ciertas cosas de una manera u otra y pues por eso respondamos a partir de los celos. Y aquí creo, me gustaría agarrar ese ejemplo que acabas de plantear, porque aquí creo que hay una clave fundamental y es esto de no es lo mismo que yo, por ejemplo, y es una situación con la que me encuentro con bastante frecuencia en las terapias de pareja, no es lo mismo que yo, por ejemplo, sienta celos bajo una situación en la que, por ejemplo, mi pareja tiene un amigo o una amiga particular muy especial con quien pasa mucho tiempo, a quien le comparte muchas cosas privadas, a quien lleva a lugares que son especiales para él o para ella, una persona que incluso me ha llegado a expresar que es su lugar seguro en muchos sentidos. Claro, digamos que aquí hay una serie de factores que pueden hacer que yo en mayor o menor medida pueda sentir amenazado el vínculo, sobre todo si dentro del vínculo no están pasando muchas de esas cosas. Si yo veo distancia de parte de esta persona, entonces de pronto se va a la montaña donde subía con su abuelito cuando estaba pequeño con la amiga de toda la vida, pero yo le digo que salgamos a ver una película este fin de semana y me dice que tiene trabajo. Entonces, claro, ahí es normal que empiece a aparecer esta respuesta de los celos. Luego hay otros celos que están anclados
a una serie de creencias y de sesgos cognitivos que si han estado en proceso terapéutico alguna vez el término les sonará, se los habrán explicado sus psicólogos o psicólogas alguna vez. em, Hay una serie de sesgos cognitivos o de creencias erradas que podemos tener que pueden ser impulsoras de algunos celos que ya no son tan adaptativos. Doy un ejemplo, en esta misma situación en la que le tengo celos a un amigo o amiga en concreto de mi pareja, esos celos pueden partir de creencias como es que todas las mujeres son iguales o es que un mejor amigo es un hombre que ha tenido más paciencia para estar ahí al ladito esperando para el momento en el que tenga la oportunidad, ¡zas!, dar el golpe de gracia. O la amistad entre hombres y mujeres no existe porque siempre hay un interés de base. Si yo tengo ese tipo de creencias erradas y que por supuesto son completamente falsas, lo que puedo terminar sintiendo en situaciones que tal vez son mucho más normales, es pues justamente esa respuesta de celos. Entonces ya no hace falta que mi pareja tenga espacios súper significativos y simbólicos con ese amigo o esa amiga, simplemente con que le mande un meme y se ría, ya empiezo a pensar, ah, ahí está el tipo ese buscándola y no sé qué, esperando el momento para caer como un chulo. Pues no, no necesariamente. Entonces creo que ahí hay un punto diferenciador importante. Luego ya viene todo el tema de la conducta, que eso si quieres hablamos ahora en un momento, porque pueden haber celos legítimos que generan conductas no tan legítimas, ¿no? Claro, entonces los celos, igual que todas las emociones, tienen una carga cognitiva que a la hora la verdad es lo que mantiene la emoción y también desencadena la emoción. Y aquí ya hablando como de todos estos sesgos y de todas estas reglas, quizás verbales que uno tiene, me llama mucho la atención y me parece que es importante ahondar en estas reglas que tenemos respecto a los celos en las relaciones de pareja, porque dentro de la concepción que tenemos del amor, y dentro de esa idealización o quizás esas reglas no tan sanas que tenemos del amor y de las relaciones de pareja, entran que los celos se tienen que expresar de una forma en la relación para que tú me quieras. Es como, entre más celos tú me demuestres, más me quieres. Si no me celas, no me estás queriendo. O es que la persona que me celas porque tiene miedo de perderme. Entonces, aquí también es una regla súper importante que lleva incluso a normalizar esas conductas que hablaremos más adelante, que no son las más adecuadas para expresar los celos. Y creo que, bueno, no sé a ti, pero a mí sí me pasó que en algún punto de mi vida crecí con esas creencias de cómo se tenían que ver los celos. O sea, a mí me lo decían en mi casa, amigas, en las novelas, creo que se ve mucho que te mantengan esas reglas. Y ahí creo que es la invitación donde uno debe empezar a notar qué creencias tengo yo de los celos, ¿sí? Y qué creencias tengo de los celos en una relación de pareja. Entonces, esto de el que me celas porque me quiere, no. O la que me celas porque me quiere, no. Que si tú no me celas es porque no tienes miedo de perderme, pues tampoco. No sé, cuál otras te conoces tú? Sí, 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 lo que dices es completamente cierto, Daniela, porque al final pues todos venimos de un contexto y es un contexto que está pues finalmente contaminado de un montón de cosas que vamos a ver, ni siquiera es culpa de nuestros padres o de nuestros amigos o de simplemente han estado escuchando la misma cancioncita todo el tiempo y al final de escuchar y escuchar la canción, por más que no te guste, cuando te des cuenta estás en la ducha cantándola. Entonces, em, yo creo que hay muchas creencias que terminan generando ciertas dinámicas de celos dentro de la relación poco funcionales, pero que no tienen necesariamente solo que ver con el tema de la expresión de los celos, que era lo que planteabas tú hace un momento. Sí, todas esas las he escuchado tanto en directo como un poco como observador en los espacios de terapia de pareja, pero también creo que hay muchas creencias y aquí, perdón que desde el episodio anterior dirán que soy yo el pesado de el enfoque de género, pero es que me parece importante plantearlo aquí. Creo que aquí también hay un tema del enfoque de género importante por decir y es hay muchas creencias basadas en la cultura machista que hacen que muchos hombres sean celosos. Y te lo digo porque yo, en primer lugar, crecí en ese contexto escuchando muchas de estas afirmaciones desde el contexto cercano a lo que tú dices, Daniela. No solo familia, no solo amigos, las películas, la música, las series, las novelas de los 2000 que eran tremendamente Las machistas, mexicanas, incluso me las encantan.
Bueno, invito a la gente que nos esté escuchando y tú, Daniela, si no lo has hecho, a que revisiten Betty la Fea año 2025 y me cuenten el Me machismo la que estoy tenía esa viendo, me la novela. estoy viendo, me la estoy viendo otra vez. Bueno, ahí estarás confirmando un montón de cosas bastante chungas que pasaban. Pero total que a lo que quiero llegar con esto es que hay una serie de creencias que aprendemos desde ese contexto basado en roles de género que termina haciendo que muchas veces creamos y tengamos atribuciones negativas muy fuertes hacia las mujeres, hablando yo desde el punto de vista de un hombre, em, hacia las mujeres en esta dirección de las mujeres son infieles por naturaleza o las mujeres son mentirosas por naturaleza o las mujeres están buscando todo el tiempo el mejor postor. Entonces, pongámonos un momento en en los zapatos de, y lo que digo, yo creo que a todos los hombres nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, pongámonos en los zapatos de un hombre que capaz y tiene una autoestima bastante baja y bastante empobrecida por ese ejercicio de comparación social en el que nos meten todo el tiempo, pero además em, viene de una cultura en la que constantemente le dicen que hablar de esas cosas no se puede, porque eso no es de hombres, un poco el tema del capítulo anterior, quien no lo haya escuchado, visítenos en el capítulo anterior, por favor. Y además de eso tiene la creencia de que las mujeres constantemente están buscando mejores opciones. Yo creo que no soy buena opción, no puedo expresárselo a mi pareja y creo que mi pareja está buscando todo el tiempo mejores opciones, pues yo voy a estar con el radar encendido todo el tiempo fijándome en qué momento se va a encontrar a alguien que sea más gracioso, más inteligente, con más dinero, vaya más al gimnasio. Claro, ahí aparecen un montón de celos en un montón de circunstancias que no tienen nada que ver y bueno, ahí es donde aparece el problema de lo patológico de los celos, ¿no? Claro, y lo mismo creo que pasa en el caso de las mujeres, hablando como mujer también, estas creencias que tenemos de todos los hombres son infieles, todos los hombres son perros, siempre están buscando chicas en Instagram, en redes sociales, pues que lo mismo. Si esto se suma con un montón de factores personales, con estas comparaciones que tenemos en redes constantemente, esta baja autoestima, con este discurso de que hablándolo desde el punto de vista como mujer, desde este discurso de cada vez tengo que ser mejor, me tengo que ver más linda, el cabello, físicamente, inteligente, independiente, poderosa, un montón de cosas, pues es como una bomba que justamente cuando esta bomba se suma es donde se dan estas conductas que ya vamos a hablar que son disfuncionales. Que la peor de todas, que creo que es el panorama que lastimosamente vemos cada vez más común, son feminicidios, ¿sí? O son simplemente también ataques de mujeres a hombres que terminan pues en la muerte, pero que esto creo que está a la punta del iceberg. Porque para que esto llegara a ese punto, empiezan a aparecer una serie de otras cosas que son esas señales que nos dicen, no le estamos dando buen manejo a nuestros celos y si viene nuestra pareja, hey, algo está pasando que no podemos normalizar. Entonces, para resumir esta partecita, los celos son naturales, todos los podemos sentir, tienen una carga cognitiva importante, también se sienten en el cuerpo cuando uno siente celos, pues uno siente como un vacío en el estómago, como que el corazón se le acelera. Hasta ahí todo más o menos bien, porque lo importante es yo poder reconocer que estoy sintiendo esta emoción, cómo se está expresando esa emoción y de dónde viene esa emoción. Pero aquí ya el punto más problemático es qué estoy haciendo con la emoción, cómo la estoy expresando. Entonces, dentro de estas conductas de pronto inadecuadas en que expresamos los celos, hay un abanico de posibilidades que seguramente muchos y muchas nos sentiremos identificados que alguna vez lo hicimos o lo están haciendo en estos momentos y pueden ser conductas como la típica revisar el celular de la otra persona. Sí, revisar el celular, revisar seguidores en redes sociales o seguidoras, a quienes les da like, a quienes les comenta, como generar este control en las personas con las que habla, ¿no? Amigos, amigas, mm, ¿qué más? ¿Qué otra conducta así como pequeñita que va aumentando estos celos? No se me ocurre ninguna, es que estoy pensando en las que yo hice en mis momentos más difíciles y no se me viene más a la cabeza. Yo creo que, bueno, en la gama de las conductas de control hay muchas cosas que me gustaría mencionar. Ahora ya lo mencionaré, pero creo que también hay que tener en cuenta una conducta que no mencionaste y que yo creo, es verdad que
esta puede ser como la punta del iceberg, como lo decías tú hace un momento, pero creo que es tal vez una de las conductas más problemáticas y cuando ya esto aparece es porque el problema es de verdad muy profundo y es todas las conductas de heteroagresión o de autoagresión. Porque claro, no solamente le tiramos el teléfono por los aires al novio o le soltamos el puñetazo a la pared después de discutir con la novia, también muchas veces llegamos a hacernos daño a nosotros mismos, dándonos cachetadas, tirándonos del pelo, incluso llegándonos a hacer autolesiones de estas tipo cutting. Eso también ocurre muchas veces cuando tenemos esta desregulación tan intensa respecto a al tema de los celos, muchas otras emociones también, pero respecto a los celos en concreto, lo que estamos hablando ahora mismo. Aquí hay un punto que me parece importante mencionar y devolviéndome a este tema de las conductas de control, porque creo que esto es un abanico grandísimo de opciones y tenemos que aprender a diferenciar entre poner límites saludables dentro de la relación y empezar a ejercer conductas de control hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque podemos, si me permiten la expresión, pecar por exceso o por defecto. Podemos cometer el error de poner límites donde no se deben poner límites y convertirnos en conductas de control o estar con mucho miedo de cometer errores en función de empezar a ejercer conductas de control y no poner límites que son absolutamente saludables. Y creo que quienes nos escuchan y en nuestra experiencia personal también habremos estado más en un lado que en el otro. Yo más del lado de no poner límites, que yo soy más de ese estilo. Así que em, creo que con eso también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Mm, ¿Dónde está la diferencia entre una cosa y la otra? Por dar algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, veo, no sé, que mi pareja, anécdota personal, que mi pareja tiene un compañero de trabajo que ha expresamente mostrado interés hacia ella y le ha dicho que le gusta, que quiere salir con ella y la invita a salir. Y ella dice, pues que yo tengo claro que no quiero nada con él, pero le voy a aceptar la salida. Ahí hay que poner un límite. Porque evidentemente se están saltando ciertas cosas o ciertos acuerdos dentro de la relación que pueden hacerle daño a quien no pone el límite en esa situación. Pero si esto por el contrario es, y siguiendo por la misma línea, ya esto no anécdota personal, pero eh, si un compañero o un grupo de compañeros del trabajo han hecho muy buen match con mi pareja y se han hecho buenos amigos y quieren salir este fin de semana a celebrar que cerraron un proyecto no sé qué dentro del trabajo y yo siento celos, tal vez aquí ya no es tan legítimo el poner el límite. Sin embargo, hay muchas personas que entran y caen en el error y esto quiero dejarlo súper claro y decirlo con todas las letras para quien lo escuche, que reflexione un poco al respecto. Si yo veo esta situación y le digo a mi pareja frasecitas tipo, es que no entiendo por qué tienes que hacer cosas que sabes que me molestan. Eso ya no es un límite, eso es un ejercicio de control, porque si yo no soy capaz de gestionar mis propias emociones y pretendo que mi pareja haga cosas para evitar mi experiencia emocional, para así controlar cosas que yo no sé controlar por mí mismo, ahí ya no es un límite, ahí estoy ejerciendo o haciendo un ejercicio de control. No sé, me parece que era un panorama que era necesario diferenciar un montón. Tocaste justamente eso que yo quería agregar y era también como este discurso de control y de manipulación, porque termina siendo un discurso de manipulación donde directamente yo no te digo a ti, mira, esto, o a ver, porque creo que es diferente expresar como siendo un poquitico de celos, ¿sí? Me siento de esta manera a cuando entro en este diálogo de es que estás haciendo esto y a mí me molesta y es que porque tienes que salir o conductas de manipulación de este tipo de casualidad, cada vez que mi pareja sale me enfermo. Sí, sí, Aquí sí. es una muy directa, indirecta, que es justamente encaminada con este mal manejo de los celos que estamos teniendo. Entonces, también hay que estar atentos a qué tanto estamos utilizando ese discurso y qué tanto nuestra pareja está utilizando ese discurso con nosotros y qué hacemos ante ese discurso, porque aquí una anécdota personal, ¿ah? Yo muchas veces caí en discursos así que mi pareja
que mi expareja tenía, ¿sí? Entonces, no sé, que yo, por ejemplo, quería salir o estaba en la universidad y justamente a una expareja que tuve siempre le pasaban cosas cuando yo iba a clase. Y entonces era como, pero tú deberías estar aquí, pero es que me estoy sintiendo mal. Y entonces la muy tonta, pues se iba a la universidad para que su pareja no se sintiera mal. ¿Sí? Y ahí cuando uno cede ante esas cosas, termina reforzando estas conductas impulsadas por esa emoción y lo peor es que no se quedan ahí, sino que van escalando cada vez más. Entonces, creo que el tema de límites es para otro episodio que me parece interesante porque a muchas personas en general nos cuesta poner límites porque o los ponemos de forma muy agresiva o no los colocamos, ¿sí? Pero aquí entonces estamos diferenciando entre conductas de control y conductas de manipulación, ¿no? Que hacemos impulsados por los celos. Y bueno, las conductas ya de agresión directamente. Esas conductas de manipulación que estás mencionando, Daniela, súper importantes, porque es que también hay que tener en cuenta que tú decías hace un momento la muy tonta caída. Primero, una invitación tanto a ti como a las personas que nos escuchan a un habla más autocompasiva. No nos tratemos de esa manera, por favor. Eso por ese lado. Pero también me parece importante decir que tal vez no somos tontos cuando caemos en este tipo de cosas. Lo que pasa es que muchas veces quien tiene este tipo de comportamientos ya es un experto en este ejercicio de la manipulación y el control psicológico y básicamente estamos entrando en un terreno de juego a jugar un juego contra una persona que inventó el juego, se sabe las reglas y nosotros es la primera vez que jugamos. Entonces no es tan fácil evitar caer en en esta manipulación emocional, ¿no? Incluso es muy sutil muchas veces y eso puede hacer muy difícil el identificar que estamos entrando en un ciclo de violencia asociado con este tipo de conductas, ¿no? Se me viene a la cabeza la típica situación de, em, vas a salir con tus amigos, ay, vale, no te demores porque es que yo me quedo muy triste cuando tú te vas, como yo me quedo aquí todo solo, y bueno, yo veré qué me pongo a hacer porque me quedo tan desparchado sin ti. No, es que de verdad, tú supieras lo triste que me... Y repito tanto el discurso que la otra persona dice, ay, tan bonito, tan bonita, que se queda sin mí, se pone triste. Ay, yo con mis amigos puedo salir otro día, les voy a decir que hoy no. Y cuando me doy cuenta les he dicho 5 o 6 veces que no, porque siempre aparece pues la misma sensación de estrés, tristeza, la misma enfermedad, el mismo problema, el mismo necesito que estés aquí. Ojo, que no estoy diciendo que sea ilegítimo que de vez en cuando yo me enferme justo el día en que mi pareja iba a hacer, el fin de semana que mi pareja se iba a ir de viaje con sus amigos. O no, te estoy diciendo que no sea perfectamente normal y comprensible que de vez en cuando, justo el día en que mi pareja iba a visitar a sus padres, yo tenga una situación muy compleja en la que deseo su apoyo y su compañía. Pero si esto es sistemático y de cada vez, ya ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos. Ujú. Sí, total, es como que al final lo que hace que estas conductas sean inadecuadas es que tanto se están presentando y ahora que tú decías, por ejemplo, lo de las salidas, también otra que pasa mucho es, bueno, la persona sale, pero está todo el tiempo en el celular hablando con su pareja. Sí, entonces se confunde también con, es que está preocupado o está preocupada por mí, quiere saber que yo estoy bien y realmente es una conducta de control, ¿sí? Porque estoy controlando lo que tú estás haciendo en ese momento y pues bueno, no estoy ni en casa, pero tampoco estoy disfrutando con mis amigos y con mis amigas. Entonces, ahora el punto es cómo nosotros podemos expresar esos celos de una forma adecuada, porque ya aquí tenemos todo lo que no se debería hacer con esos celos si los estamos sintiendo y cómo no se pueden reforzar también con la otra persona, pero claro, entonces, ¿cómo los expreso? Sí, porque tampoco me puedo quedar sin expresarlos. Por supuesto, como cualquier otra emoción, igual que lo decías tú hace un rato, Daniela, hay que encontrar la forma de gestionar los celos y expresarlos también hace parte de ese ciclo de la gestión emocional, ¿no? Yo diría que aquí hay un primer paso fundamental y es reconocer cuando mis celos de verdad parten de una situación en la que está siendo necesario poner un límite y cuando pueden estar asociados pues a temas que realmente son más derivados de mis creencias y de mi forma de ver las relaciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido vale la pena que antes de nada nos planteemos si la conducta de la otra persona me hace daño o me incomoda, que son cosas completamente distintas.
Si la conducta de la otra persona realmente está generando o ejerciendo daño sobre mí, ahí hay que poner un límite. Si esto es una situación que para mí es indeseable porque la veo incorrecta, porque no me parece, porque me incomoda, tal vez ahí el que se tiene que flexibilizar soy yo, o la que se tiene que flexibilizar soy yo. Entonces, creo que ese es un primer paso. Luego, creo que también es importante, sea cual sea la situación, darnos el espacio de la comunicación, no pretendiendo el cambio conductual desde la comunicación, sino simplemente porque, pues, si estoy sintiendo algo, lo expreso. Ya luego, si es por el lado de una fuente legítima de celos, pues sí vale la pena que planteemos una serie de límites, que negociemos ciertas cosas, también que entendamos de dónde viene la conducta de la otra persona, ¿no? Porque capaz sí, para mí está siendo doloroso, pero la otra persona en realidad no está pretendiendo generar daño, sino simplemente pues lo ve de otra manera o lo que sea. Creo que ahí tiene que haber una conversación muy clara. Luego, del otro lado, el ejercicio de expresión no tiene que ir encaminado a generar ningún tipo de cambio conductual ni ninguna consideración de parte de la otra persona. Simplemente necesito expresar lo que estoy sintiendo. Y yo ya, de mi propia cuenta, dar unos pasitos hacia atrás para entender cuáles son las creencias que están reafirmando esta sensación de celos y este deseo de controlar la conducta de la otra persona. Y ya yo solito, yo solita, trabajarme eso de manera autónoma para poder evitar esa experiencia de malestar que no está asociada con la conducta de la otra persona, sino con mis creencias. Y ya eso es una cosa completamente distinta, ¿no? Sí, ahí tocaste, creo que un punto clave y es la diferencia entre algo que me genera malestar y algo que hace daño en la relación, porque tendemos a confundir y a creer que todo lo que me genera malestar es porque le está haciendo daño a la relación y no, simplemente me genera malestar o porque desde mis creencias esto no se tendría que hacer, entre comillas, o porque yo no lo haría o porque no estoy acostumbrado a esto o por tal cosa, pero no significa que sea una conducta que dañe la relación de pareja. Y ahí es, creo que clave eso que mencionaste de entender el contexto de la otra persona, entender de dónde viene el otro, entender cómo se comporta, también qué creencias tiene la otra persona del amor o de las relaciones de pareja. Y eso es toda una conversación que yo siempre les recomiendo a mis consultantes, ténganla desde que empiezan la relación de pareja. ¿Sí? Para ti, ¿qué es infidelidad? Para ti, ¿qué es el amor? Sí, ¿Cuáles sí, van a sí. ser los acuerdos en nuestra relación? ¿Cuáles serían las conductas problemáticas? Porque desde ese momento uno puede empezar a identificar, oiga, es que a mí me dan celos un montón de cosas que realmente no son tan malas, ¿sí? O sí, que realmente no me tendrían por qué dar celos, por decirlo de cierta manera. Y es donde uno entra en este trabajo personal, como tú lo mencionaste, de regular y de tolerar ese malestar. Ese es el trabajo más importante que uno puede hacer y es cuando yo reconozco que tengo celos, si ya lo expresé porque le puedo expresar al otro, mira, esto me da un poquitico de celos, no sé qué. El otro no tiene por qué cambiar esa conducta si no está dañando la relación de pareja, pues yo debo entrar a regular ese malestar, esa incomodidad a través de todas las herramientas de regulación emocional que existen, que sabemos o que si estamos en terapia, nuestro terapeuta nos puede ayudar, la respiración, todo lo de tolerancia al malestar, mindfulness, etcétera. Pero el primer paso y el más importante es poder reconocer pues qué me da celos a mí y tener esas conversaciones con las otras personas. O si estoy soltero y estoy soltera, uno también puede hacer ese ejercicio de empezar a identificar qué ha pasado en mis relaciones anteriores, a mí qué me da celos, qué me ha dado celos en esas relaciones y por qué esto me da celos, de dónde vienen, para que en una próxima relación como que esto no vuelva a pasar. Sí, bueno, creo que lo último que me gustaría comentar es que desde esta perspectiva que hemos estado planteando de los celos como algo normal y natural, es importante que también nos demos ese espacio para entender que siempre que sintamos celos dentro de la relación de pareja, em, hay que hacer algo. Y lo digo porque hay muchas personas que, y me parece que es un mensaje que desafortunadamente está como rondando muy por ahí todo el tiempo hoy en día, y es que como nos hemos acostumbrado a catalogar los celos, sean cuales sean y vengan de donde vengan, como una cosa absolutamente negativa, hay muchas personas que han pasado de, es decir, todo el episodio hemos estado hablando de el problema de los celos, de la expresión de los celos, de las conductas negativas derivadas de los celos, pero muchas veces
también desconocemos esa otra parte del espectro que es esta gente que termina quedándose callada, comiéndose las cosas y no diciendo nada. Seguramente te pasa un montón, Daniela, y es que con cierta frecuencia llegan a consulta personas que dicen, tengo este problema con mis celos, ¿cómo los controlo? No quieren gestionarlos, no quieren saber qué les está pasando, no quieren saber de dónde vienen, solo quieren no sentirlos para no quedar como el loco o la loca de la relación. Y no, porque vengan de donde vengan, es importante que nos demos el tiempo para ver qué está pasando. Si es que dentro de la relación hay de pronto ciertos límites que no se están respetando y están resultando dolorosos para mí, o si es que yo tengo un concepto de relación que está generando este tipo de dificultad dentro de la relación, o si de pronto yo tengo un concepto negativo sobre la fidelidad de la otra persona o sobre las mujeres o los hombres en general. Bueno, aquí pueden haber miles de factores y la invitación, como siempre les decimos, es acercarse a espacios terapéuticos para poder descubrir también todo esto. Y básicamente a lo que quiero llegar ya como para terminar con todo lo que hemos estado charlando es, no se lo queden, no coman callados, no se lo guarden. Es importante buscar espacios para socializar este tipo de información que es valiosa, ya sea en conversaciones absolutamente necesarias dentro de la relación o en un ejercicio de introspección y de revisión de qué puede estar pasando conmigo dentro de este espacio que habito en la relación de pareja. Creo que eso era también importante mencionarlo antes de que termináramos. Sí, creo que esa es la clave principal y es como tú mencionas, pues poder normalizar el sentir celos, básicamente como no tiene nada de malo que sientas celos, pero sí es importante descubrir de dónde vienen esos celos y por qué, y pues así mismo poderlos como trabajar, porque a ver, yo siento que las personas intentan quitar mucho los celos también porque están como muy satanizados, porque nos han vendido la idea de que tener celos es algo malo y pues no tiene nada de malo. Entonces, bueno, me parece que este episodio da para mucho si queremos explorar más sobre esto, pero es un buen primer paso, por decirlo de cierta manera, para dar este reconocimiento de esta emoción tan importante y que a veces, pues, como que no trabajamos, por decirlo de cierta manera. Así que por mi parte, pues eso es todo. Yo me despido. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy en los episodios anteriores y nuevamente déjenos sus comentarios si quieren saber al respecto, si quieren que profundicemos más porque los celos dan para hablar muchísimo. Sí, 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 necesitamos empezar a escuchar que nos cuenten qué temas les gustaría que exploremos más a profundidad, porque creo que ya hay varios temas que hemos dejado un poco eh, desde esta perspectiva del abrebocas, ¿no? Porque son temas en los que nos podemos extender bastante más. Así que pues la invitación siempre es a, estamos súper abiertos a hablar de esos temas en los que quieran profundizar más, ¿no? Gracias pues a todos a los que nos han escuchado un episodio más, que siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues gracias también a ti, Daniela, por toda esta información tan valiosa que nos has compartido hoy.